Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal para un nuevo misterio con Molly Westbrook. Si eres nuevo por aquí, si nunca has visto mi cara en tu pantalla antes, entonces hola, mi nombre es Molly Westbrook y publico videos de crímenes reales como este cada semana. Así que si crees que eso es algo que podrías querer seguir, entonces por favor suscríbete y no olvides activar las pequeñas campanas de notificación para que YouTube te avise cada vez que publico un nuevo video. Esta semana vamos a hablar sobre el caso resuelto de Cassandra McDermott. Era una joven de Londres que a principios de los 2000 fue trágicamente encontrada asesinada en su casa, lo que resultó en una investigación sobre su muerte iniciada por la policía. Y no tardó mucho para que la policía redujera a su principal sospechoso en el caso. Debido a su violento pasado e historial de abuso, estaban seguros de que sabían exactamente quién era el responsable. Sin embargo, cuando llegó el momento de su proceso judicial, simplemente no había pruebas para demostrarlo y el acusado pudo salir libre pensando que se había salido con la suya en un asesinato. O al menos eso fue hasta años después del crimen, cuando la ley cambió en Inglaterra y Gales. Una ley que finalmente vería a este depredador retorcido encerrado para siempre. Adentrémonos en la impactante historia de Cassandra McDermott. Pero antes de entrar en el caso, por favor escucha atentamente lo siguiente. Este video contiene temas fuertes como violación, agresión sexual, abuso y violencia doméstica. Se recomienda discreción. Así que, para el caso de esta semana, vamos a retroceder más de 22 años hasta octubre de 2001 en el pueblo de Norbury, que está ubicado en Croydon, en el sur de Londres, en Inglaterra. Y esta es Cassandra McDermott. Era una joven que vivía en Norbury con su familia. Cassandra Eleanor McDermott nació el 19 de noviembre de 1981. A su madre Jennifer McDermott, quien era una oficial de libertad condicional, y desafortunadamente no pude encontrar el nombre del padre de Cassandra en ningún lugar en línea, pero sé que ella era una de 3 hijos. Tenía 2 hermanas mayores llamadas Andrea y Sofía, así que Cassandra era como la bebé de la familia. Había más de 11 años entre Cassandra y su hermana mayor Sofía, así que, como puedes imaginar, sus hermanas siempre fueron muy protectoras con ella, con lo cual definitivamente puedo identificarme como alguien que también tiene 2 hermanas mayores. Y Cassandra fue descrita como una niña muy enérgica y vivaz. Tenía un buen sentido del humor. Y su hermana Andrea la describió como una cita paquete de alegría. También se dijo que había sido un torbellino. Su madre Jennifer dijo que Cassandra no era del tipo que podía quedarse quieta. Era muy parecida a su madre en ese sentido, en el sentido de que siempre tenía que estar haciendo algo, siempre estaba en movimiento. Parece que era muy extrovertida, siempre salía y pasaba tiempo con amigos. Cassandra, de 19 años, tenía muchos amigos y hacía todas las actividades típicas de una adolescente cuando ocurrió este caso. Era joven y, como dije, salía y se divertía, o al menos eso fue hasta que su vida fue trágicamente interrumpida cuando en octubre de 2001 Cassandra McDermott se convirtió en la víctima de un crimen verdaderamente horrendo. Fue, creo, alrededor de la tarde-noche del viernes 26 de octubre de 2001 cuando se generó preocupación por Cassandra, ya que se dio cuenta de que realmente nadie la había visto o escuchado ese día. No había contactado a ninguno de sus amigos o familiares, lo cual era extraño para ella. Como dije, ella era muy extrovertida, siempre salía o se encontraba con alguien parecida. Así que sí, creo que el hecho de que nadie hubiera tenido noticias de ella ese día era algo inusual en su comportamiento. En ese momento, la madre de Cassandra, Jennifer, estaba de viaje en Jamaica, por lo que Cassandra se quedó en su casa y la cuidó. La casa de Jennifer estaba en una calle llamada Granville Gardens, en Norbury, y ese día, ese viernes, Jennifer había estado intentando llamar a su hija. Creo que intentó llamarla varias veces, pero Cassandra nunca contestó el teléfono, lo que preocupó a Jennifer. Sus hermanas Sofía y Andrea también habían intentado ponerse en contacto con Cassandra, pero ellas tampoco tuvieron éxito. Y así, debido a que Jennifer estaba obviamente en un país completamente diferente, las hermanas de Cassandra decidieron ir a la casa de su madre para verificar cómo estaba Cassandra ese viernes por la noche, para asegurarse de que ella estaba bien. Y cuando entraron, lo primero que Sofía y Andrea notaron fue que la casa estaba completamente silenciosa, simplemente tranquila, casi inquietantemente tranquila, y entonces comenzaron a caminar alrededor. Andrea subió las escaleras y cuando entró en la habitación de su madre, allí encontró a su hermana pequeña tumbada en el suelo.
Estaba cubierta con un edredón y no se movía. Estaba completamente irresponsiva. Andrea, al ver que estaba sin vida, le gritó a Sofía que llamara a una ambulancia. Y mientras los servicios de emergencia estaban en camino, Andrea comenzó a intentar realizar reanimación cardiopulmonar en Cassandra. Sin embargo, no funcionaba. De hecho, Andrea sabía que no lo haría. Sabía tan pronto cómo retiró ese edredón, solo con mirar a su hermana pequeña, que se había ido. Estaba muerta. Y los paramédicos confirmaron esto cuando llegaron a la escena. No había nada que se pudiera hacer. Y Cassandra McDermott fue declarada muerta a la temprana edad de 19 años. Y además del personal médico, no pasó mucho tiempo antes de que la policía también estuviera en la escena, porque estaba bastante claro solo con mirar su cuerpo que esta no era una muerte natural porque Sandra había sido asesinada. Entonces, en primer lugar, como dije, estaba en el suelo en la habitación de su madre y estaba acostada de espaldas, pero no estaba en una posición natural. Obviamente sabemos que se había colocado un edredón sobre ella, lo que sugiere que alguien había intentado casi ocultarla o que tal vez quien quiera que fuera responsable de su muerte simplemente no podía soportar mirarla, no podía soportar ver lo que habían hecho. Además de eso, su hermana Andrea dijo que estaba cubierta de moretones, lo que sugiere que a Cassandra la habían golpeado y maltratado. Su ropa había sido parcialmente removida y había evidencia de algún tipo de disturbio o lucha en la habitación donde se encontró a Cassandra, ya que había un poco de salpicadura de sangre, creo que en la pared o en el suelo. No estaba totalmente claro aún exactamente cómo había muerto Cassandra, pero las pruebas en la escena y en su cuerpo sugerían que era víctima de un juego sucio. Y así, una investigación de asesinato fue lanzada rápidamente por la policía de Croydon. Se consideró al principio si esto podría haber sido el caso de un robo que salió mal. ¿Fue Cassandra asesinada por un ladrón o ladrones mientras intentaban robar en la propiedad? Sin embargo, esta teoría fue rápidamente descartada ya que no parecía que faltara nada, no se había llevado nada de valor de la propiedad y tampoco había señales de entrada forzada a la casa, por lo que esto indicaba que Cassandra debió haber dejado entrar a su asesino. Eso significa que fue asesinada por alguien que conocía y con quien inicialmente se sentía cómoda, así que la investigación rápidamente tomó impulso. Se envió un equipo forense para buscar evidencia en la casa y la policía también comenzó a realizar investigaciones puerta a puerta y a preguntar a los vecinos si habían visto o escuchado algo sospechoso la noche en que Cassandra fue asesinada, la noche antes de que fuera encontrada. Pero nadie lo hizo, nadie informó haber visto o escuchado algo, nadie escuchó el sonido de gritos o alaridos. Nadie vio a nadie huyendo de la escena, así que fue desafortunado que no parecía haber testigos. Aunque afortunadamente, a pesar de esto, no pasó mucho tiempo antes de que la policía tuviera a su primer sospechoso en el caso. Verás, algo que sí observaron en la escena fue que estacionado fuera de la casa de la madre de Cassandra en la entrada había un auto y este auto no pertenecía a Cassandra. No pertenecía a su madre Jennifer ni a nadie más en la familia McDermott. Entonces, ¿de quién era y por qué estaba en la entrada? Así que la policía tomó nota de la matrícula y revisó los registros del auto y al hacerlo descubrieron que este auto pertenecía a un hombre llamado Mario Soler, quien en realidad era el exnovio de Cassandra. Mario Soler era un futbolista, en realidad un futbolista bastante prometedor. Jugaba a tiempo parcial para Maidstone United y también trabajaba a tiempo parcial como constructor, creo, y él y Cassandra se conocieron en un carnaval cuando ella tenía solo 15 años y él era unos 4 años mayor que ella. Tenía 19 años. Pero a pesar de esto, a pesar del hecho de que él era un adulto y ella todavía técnicamente era una niña, comenzaron una relación. Lo cual, por supuesto, a la madre de Cassandra, Jennifer, no le gustó en absoluto porque Cassandra era literalmente una adolescente. Todavía estaba en la escuela. Entonces, ¿qué quería este hombre de 19 años con una escolar? Pero lamentablemente comenzaron una relación y esta relación fue increíblemente turbulenta porque Mario era muy abusivo con Cassandra. Era controlador y físicamente abusivo. Había sido violento con ella en muchas ocasiones. Y de hecho la policía incluso había sido llamada en varias de estas ocasiones. Sin embargo, Cassandra nunca quiso presentar cargos contra Mario por el abuso. Es probable que ella tuviera demasiado miedo para presentar cargos, temiendo lo que él haría si lo hacía.
Ahora, por lo que puedo deducir, Cassandra mantuvo principalmente para sí misma este abuso que estaba sufriendo a manos de Mario Soler. Su familia realmente no estaba al tanto de ello. Ella nunca se abrió realmente con ellos al respecto. Pero su madre Jennifer sí notó un gran cambio en la personalidad de Cassandra después de que comenzó a salir con Mario. Describió cómo Cassandra de repente se volvió bastante errática de repente y ella desobedecería su toque de queda. Se quedaría fuera más tiempo del que se le permitía. Mario la estaba cambiando. Estaba cambiando el tipo de persona que era de una manera muy negativa. Y Jennifer también recordó cómo en una ocasión cuando llegó a casa notó que habían pateado su puerta principal. Había sido pateada. Y cuando Jennifer entró en la casa, Cassandra estaba allí y parecía muy nerviosa y tímida. Y le dijo a su mamá que Mario había hecho eso. Había pateado la puerta de la casa de su madre para intentar llegar a Cassandra, y entonces Jennifer llamó a la policía de inmediato. Pero una vez más, Cassandra simplemente no quería presentar cargos. Estaba demasiado asustada. Finalmente, Cassandra y Mario terminaron su relación. Como era de esperar, Jennifer, la madre, sintió un gran alivio cuando terminaron. Ella sintió que había recuperado a Cassandra y que volvió a ser ella misma. Pero obviamente no la tuvo de vuelta por mucho tiempo porque, como sabemos, Cassandra fue encontrada muerta en octubre de 2001. Y dado el hecho de que el coche de su exnovio, Mario Soler, estaba estacionado en la entrada de la casa donde fue asesinada y el hecho de que él, por supuesto, había sido abusivo hacia ella durante su relación, Mario Soler se convirtió en el principal sospechoso para los detectives. Por lo tanto, fue arrestado de inmediato. Lo arrestaron en este albergue Young Men's Christian Association en Croydon, que es donde vivía en ese momento, y fue llevado de regreso a la estación de policía, donde fue entrevistado por los detectives. Resulta que la razón por la que el coche de Mario Soler estaba en la entrada de Cassandra era aparentemente porque ella había estado pidiendo prestado su coche en ese momento. Parece que a pesar de ya no estar juntos y a pesar de lo mal que él la había tratado cuando estaban juntos, Mario y Cassandra todavía eran algo amigables el uno con el otro después de su separación. Aún mantenían contacto, por eso le prestó su coche. Y sí, como mencioné, esa es la razón de que estuviera en la entrada. En fin, la entrevista con Soler comenzó. La policía intentó hacerle preguntas sobre la muerte de Cassandra, si él tenía alguna implicación, y curiosamente se negó a responder cualquier pregunta. Pero lo que sí dio a la policía fue una declaración preparada que había creado junto a su abogado. Y en esta declaración admitió que había estado en la casa de la madre de Cassandra la noche de su muerte. Había ido allí la noche del 25 de octubre y afirmó que pasó unas 3 horas con Cassandra esa noche. Sin embargo, no le diría a la policía qué 3 horas pasó con ella. No sería específico sobre el marco de tiempo que estuvo con Cassandra y afirmó que cuando dejó su casa esa noche ella estaba viva y bien, por lo que alguien más debió haberla asesinado después de que él se fue. Por supuesto, los detectives no creyeron esto ni un minuto, no creyeron esta historia de que Cassandra estaba bien cuando él se fue. Pero lo cierto es que esta declaración que dio complicó mucho las cosas porque al admitir que había estado allí en la casa esa noche casi ya estaba explicando cualquier evidencia que, por ejemplo, el equipo forense pudiera encontrar. Si encontraban el ácido desoxirribonucleico de Mario en la casa o en el cuerpo de Cassandra, él ya había cubierto muy astutamente su espalda. Puede simplemente decir que les dijo que estuvo allí, por lo que es lógico que encuentren su ácido desoxirribonucleico. Y el hecho de que no le diría a la policía en qué 3 horas estuvo con Cassandra. Estaba manteniendo su declaración muy vaga a propósito para que la policía tuviera dificultades para atraparlo y desacreditar su versión. Lo cual para mí ya grita culpabilidad en sí mismo, porque si él fuera inocente, ¿por qué no le diría a la policía a qué hora estuvo realmente con Cassandra? Estamos hablando del asesinato de su exnovia aquí, el asesinato de una chica a la que él alguna vez afirmó amar. Seguramente querría ayudar a los detectives con su investigación para resolver el crimen. Seguramente querría cooperar, a menos que, por supuesto, él fuera el asesino. Eso es lo que la policía creía. Estaban seguros de que Mario Soler era el responsable. Finalmente pudieron descartar a todos los demás en la vida de Cassandra. Todos sus amigos fueron descartados, su novio actual fue descartado, ella estaba viendo a alguien más en el momento en que ocurrió este caso y él también fue eliminado como sospechoso.
Así que sí, la policía estaba convencida de que Mario Soler era su hombre, pero en ese momento simplemente no tenían las pruebas para demostrarlo y así después de su entrevista y después de su declaración preparada, tuvo que ser liberado, fue liberado bajo fianza. Pero la policía continuó construyendo su caso contra él y al hacerlo comenzaron a tratar de reconstruir tanto sus movimientos en la noche del asesinato como los movimientos de Cassandra para tratar de averiguar en qué 3 horas estuvo con ella. Si él no iba a entregar esa información, la policía tendría que averiguarlo por sí misma. Afortunadamente, la policía pudo reconstruir los movimientos de Cassandra bastante fácilmente gracias a los datos de su teléfono y su registro telefónico. Entonces, el día 25 de octubre, el día antes de que se encontrara su cuerpo, sabían que ella había ido a ver a una amiga suya. También había visitado a una de sus hermanas en su lugar de trabajo. De hecho, ese día también tuvo un pequeño accidente con su coche y su coche fue dado de baja por esto, de ahí que más tarde pidiera prestado el coche de Mario Seles, supongo. Después de esto, vio a su novio por un rato y luego se subió a un taxi y llevó este taxi a un cibercafé y en realidad dejó accidentalmente su teléfono móvil en la parte trasera del taxi, así que a partir de aquí estaba usando teléfonos públicos y líneas fijas para hacer llamadas telefónicas. Más tarde recogió el coche que había pedido prestado a Mario Soler y esa noche condujo este coche a un restaurante chino local poco antes de la medianoche. Recogió algo de cena para ella y luego pasó por una estación de gasolina y fue captada por las cámaras de seguridad en la estación de gasolina sola. Luego llevó su comida china para llevar de vuelta a la casa de su madre en Granville Gardens en Norbury, donde comenzó a comerla y eso fue algo que la policía anotó en la escena. En la casa notaron que había una comida china medio comida simplemente dejada a un lado. Así que desde aproximadamente la medianoche hasta las primeras horas del 26, la policía sabía que Cassandra había vuelto a casa, de vuelta a Granville Gardens, y no volvió a salir después de esto. Ella estaba en casa por la noche, así que ahora tenían que establecer los movimientos de Mario de esa noche, lo cual afortunadamente resultó bastante fácil de hacer gracias a la cámara de circuito cerrado de televisión que estaba en el albergue Young Men's Christian Association en Croydon, donde él vivía. La policía revisó las imágenes de esa noche y vieron a Mario Soler salir del albergue alrededor de las 10 de la noche del 25 de octubre y no regresó hasta 7 horas después, alrededor de las 5 de la mañana en las primeras horas de la mañana del 26. Ahora recuerda que Soler dijo en su declaración preparada que había estado con Cassandra en su casa durante unas 3 horas en la noche de su muerte, pero no revelaría el marco de tiempo exacto de cuándo fueron esas 3 horas. Pero ahora sabemos por los movimientos de Cassandra que tuvo que haber sido en algún momento después de la medianoche porque la policía ya había reconstruido todos sus movimientos de esa noche y de ese día antes de esto y ella no estaba en casa. Prácticamente estuvo fuera de casa todo el día el 25 y no regresó a casa hasta después de la medianoche con su comida china. Así que tuvo que haber ido a su casa en algún momento después de la medianoche. Las 3 horas que estuvo con ella deben haber sido después de las 12 de la mañana, lo que significa que debió haber estado con Cassandra cuando ella murió. La razón por la que la policía llegó a esta conclusión fue debido a los hallazgos en la autopsia de Cassandra. Verás, el patólogo encontró que en el estómago de Cassandra había una comida parcialmente digerida consistente con una comida para llevar china. Había arroz, carne y verduras en su estómago y el patólogo pudo determinar que Cassandra había muerto aproximadamente 1 hora y media a 2 horas después de haber consumido esta comida. Entonces, esto sitúa su hora de muerte casi justo en medio del tiempo que Soler podría haber estado en la dirección de Cassandra porque ella llegó de nuevo a Granville Gardens con su comida china alrededor de las 12 de la noche. Supongamos que esto significa que su hora de muerte fue entre la 1:30 y las 2 de la mañana o quizás un poco más tarde. Mario regresó al albergue a las 5 de la mañana y afirmó que estuvo con ella durante 3 horas. Así que eso significa que él debió haber estado allí cuando ella murió o que ella ya estaba muerta para cuando él llegó a la casa. Pero por supuesto eso no es lo que él dijo. Afirmó que ella estaba bien cuando se fue, mientras que el contenido de su estómago ahora indicaba lo contrario. Pero volviendo un segundo a la evidencia del circuito cerrado de televisión. Entonces, como dije, había circuito cerrado de televisión en el albergue Young Men's Christian Association donde vivía Mario Soler y cuando salía del albergue a las 10 de la noche, la policía notó que llevaba esta chaqueta de cuero distintiva de color blanco con algún tipo de diseño en la espalda.
Ahora, cuando regresó al albergue más tarde esa noche, alrededor de las 5 de la mañana, fue capturado por la circuito cerrado de televisión en el ascensor del albergue Young Men's Christian Association y todavía tenía la chaqueta, pero notaron que se quitó la chaqueta en el ascensor y parecía como si la estuviera estudiando detenidamente. La estaba mirando muy de cerca. En un momento incluso la sostuvo en dirección a la luz para poder observar realmente bien la chaqueta, y ahora la policía cree que él estaba revisando si había evidencia de sangre en su chaqueta de cuero. Acababa de regresar después de atacar a Cassandra y estaba revisando si había algo de su sangre en su ropa y parecería que muy probablemente había evidencia relacionada con lo que le sucedió a Cassandra en esa chaqueta porque rápidamente se deshizo de ella. Solo horas después, ese mismo día, fue capturado una vez más por la cámara de circuito cerrado de televisión saliendo del albergue llevando una bolsa de basura negra y la policía creía que en esa bolsa de basura estaba la chaqueta de cuero porque nunca la encontraron. Registraron su habitación en el albergue y no estaba allí, así que claramente se había deshecho de ella y lamentablemente los detectives nunca pudieron recuperarla. Pero eso no parecía importar. Para la policía esto era suficiente. Creían que las pruebas de circuito cerrado de televisión y los movimientos de Solaire y los hallazgos de la autopsia del hombre chino en el estómago de Cassandra eran suficientes para demostrar que Mario Solaire era responsable de la muerte de Cassandra McDermott y por lo tanto fue arrestado una vez más y fue acusado del crimen. Mario Soler se declaró inocente y por lo tanto fue a juicio un año después de la muerte de Cassandra en octubre de 2002 y este juicio fue absolutamente horrendo para ser completamente honesta. Absolutamente terrible para la familia de Cassandra. La táctica de la defensa durante el juicio fue simplemente vergonzosa en mi opinión. Básicamente hicieron todo lo posible para hacer parecer al jurado que Cassandra era casi como esta joven promiscua, porque algo sobre Cassandra era que además de amigas, también tenía muchos amigos hombres. Ella era amiga de muchos chicos y muchos de sus amigos hombres se presentaron en el juicio para mostrar obviamente su apoyo a su familia, y la defensa señaló esto al jurado. Señalaron que había varios hombres en la galería. Cassandra conocía a varios hombres y supongo que intentó insinuar que tal vez también había tenido relaciones con ellos y que cualquiera de ellos podría haber sido el asesino porque no era Mario Soler. Aunque, como sabemos, la policía ya había descartado a los amigos de Cassandra como sospechosos. También durante el juicio, la madre de Cassandra, Jennifer, fue llamada como testigo y la defensa comenzó a hacerle preguntas a Jennifer sobre la ropa interior de su hija, sobre cuántos pares de ropa interior tenía Cassandra. Preguntas realmente inapropiadas y, para ser honesta, irrelevantes como esa. No estoy muy segura de qué pretendía la defensa con estas preguntas. Si estaban tratando de hacer parecer que otros chicos, sus amigos, le habían traído a Cassandra esta ropa interior para, de nuevo, hacerla parecer esta joven promiscua, o si estaban tratando de hacer parecer que Cassandra había robado algo de su ropa interior de las tiendas de ropa porque también le estaban preguntando a su madre cómo Cassandra habría tenido el dinero para comprar esta ropa interior. Realmente intentaron pintar a Cassandra como esta niña de la calle, casi como una pandillera adolescente. Así que me pregunto si estaban tratando de manchar su personalidad ante el jurado al hacerla pasar por una ladrona o algo así. ¿Una ladrona que robó ropa interior? No estoy seguro, pero fueron implacables. La estrategia de la defensa fue simplemente lanzar este completo asesinato de carácter de Cassandra. Intentaron destruirla y casi la vilipendiaron por hacer cosas que todas las demás jóvenes de su edad estaban haciendo en ese momento. Salir y beber y divertirse con amigos. Se suponía que este era el juicio de Mario Soler y en cambio parecía que Cassandra estaba en juicio, la víctima estaba en juicio, no su presunto asesino. Como mencioné, fue horrendo y desgarrador para la familia de Cassandra. Tener que escuchar a la defensa destrozar a Cassandra día tras día. Tengo una cita aquí de Andrea McDermott, una de las hermanas de Cassandra. Ella dijo, la peor parte del juicio fue que no podían ver lo maravillosa que era, y nunca pudimos expresar lo especial que era para nosotros. El juicio me hizo no querer hablar nunca más de esto, fue así de horrible. Obviamente la fiscalía presentó su lado durante el juicio presentando sus pruebas. Presentaron al jurado lo que creían que había sucedido la noche que Cassandra murió. Dijeron que Solaire obviamente fue a la casa de la madre de Cassandra en Granville Gardens, en Norbury, y fue allí donde estalló una discusión entre Mario y Cassandra.
Exactamente de qué trataba esta discusión, quién sabe, pero creían que esta discusión terminó con Mario volviéndose violento y golpeando a Cassandra como lo había hecho antes. Como sabemos, él tenía un historial de ser abusivo hacia ella y se cree que la golpeó esa noche y fue golpeada con tanta fuerza que cayó al suelo, posiblemente golpeó su cabeza contra algún mueble y quedó inconsciente. Resulta que en este punto Cassandra no estaba muerta. Estaba gravemente herida e inconsciente, pero se cree que todavía estaba viva y en lugar de llamar a una ambulancia y conseguirle ayuda, piensan que Mario Soler cubrió su cuerpo con el edredón y simplemente la dejó allí, abandonó la casa. Y resulta que en realidad murió como resultado de ahogarse con su propio vómito porque Mario Soler la había dejado acostada boca arriba, así que él podría haberla salvado. Ella podría haber sido salvada si él no se hubiera ido y en cambio hubiera llamado a los servicios de emergencia. Pero él no lo hizo, simplemente la dejó allí en el suelo sola para morir. Esa era la versión de los hechos de la fiscalía. Sin embargo, finalmente, al final del juicio se concluyó que simplemente no fue suficiente para el jurado. No sentían que la fiscalía tuviera un caso lo suficientemente fuerte contra Mario Soler porque realmente toda la evidencia que tenían era circunstancial. Desafortunadamente, la policía realmente no obtuvo ninguna evidencia sólida en términos de ácido desoxirribonucleico o forense, y por lo tanto su caso dependía, ya sabes, de las grabaciones de circuito cerrado de televisión y los hallazgos de la autopsia. No tenían necesariamente nada concreto que vinculara a Mario Soler con el delito y frustrantemente tampoco se les permitió llamar la atención sobre los antecedentes penales previos de Soler durante el juicio. Verás, resulta que menos de un año antes de conocer a Cassandra había sido liberado de prisión por violación. Mario Soler tenía solo 15 años cuando él y un par de sus amigos atrajeron a esta joven a esta área del sótano del colegio Lewisham en el sureste de Londres. Y allí esencialmente la mantuvieron como rehén y la violaron. No sé qué pasó con los otros chicos involucrados en este crimen, pero Mario fue arrestado y condenado y se le ordenó cumplir inicialmente 5 años de prisión, pero salió después de 4 porque apeló su sentencia y a los 19 años volvió a ser un hombre libre y sabemos que tenía 19 años cuando conoció a Cassandra McDermott de 15 años. Así que tenía antecedentes de agresión sexual y violencia y sin embargo esta información sobre su condena previa por violación se consideró inadmisible en la corte. Por ende, el jurado no supo de eso durante el juicio por la muerte de Cassandra. Y sí, debido a la falta de pruebas sólidas, el jurado finalmente sintió que no podían condenarlo. Y al final del juicio se encontró a Mario Soler no culpable del asesinato de Cassandra McDermott. Y eso fue todo. Fue liberado y no hubo justicia para Cassandra. La policía y su familia seguían convencidos de que él era culpable de la muerte de Cassandra, pero ya no podían hacer nada. Había sido absuelto. Y debido a las leyes de doble persecución vigentes en ese momento, nunca podría ser juzgado nuevamente por este delito. Doble persecución, para aquellos que no lo saben, básicamente significa que alguien que ha sido juzgado y encontrado no culpable de un delito no puede ser procesado y juzgado nuevamente por ese mismo delito nunca más, incluso si aparecen nuevas pruebas en su contra más adelante. Eso es todo. No pueden ser juzgados nuevamente. Entonces, si Mario Soler realmente fue el asesino, al parecer se había salido con la suya debido a la doble persecución. Después de su liberación, Mario Soler realmente cambió su nombre. Comenzó a hacerse llamar Mario McNish porque aparentemente después de su absolución quería volver a una carrera en el fútbol y él, supongo, no sentía que sería muy exitoso si usaba su nombre real y la gente descubría que había sido acusado y había sido juzgado por el asesinato de su exnovia adolescente. Así que sí, adoptó un nuevo nombre y continuó con su vida como si nada hubiera pasado nunca. Pero 2 años después de su absolución en 2004, la realidad le golpeó de lleno en la cara cuando la madre de Cassandra, Jennifer McDermott, realmente vio a Celeste. Vio al hombre acusado del asesinato de su hija simplemente caminando por la calle y ella lo confrontó. Jennifer caminaba por una calle principal en Tooting, en el sur de Londres, cuando vio a Mario Soler y comenzó a gritarle de inmediato. No pudo evitarlo, comprensiblemente. Le gritó a Soler citando: «¿Asesinaste a mi hija y tienes el descaro de estar caminando en Tooting?».
Después de esto, Soler se acercó a Jennifer y le seguía repitiendo: «No soy yo no lo hice», pero afirmó saber quién lo hizo. Le dijo a Jennifer que sabía quién realmente mató a Cassandra y dijo que la llamaría en algún momento para contarle más. Pero esa llamada telefónica nunca llegó, nunca llamó a Jennifer. Obviamente mintió solo para salir de esa situación, era un mentiroso compulsivo. Y así Jennifer y el resto de la familia tuvieron que seguir viviendo sus vidas con el tormento de saber que el hombre que mató a su preciada hija y hermana aún estaba libre, caminando por las calles como los demás, libre de repetirlo si quisiera. Pero luego llegó el año 2005, cuando de repente hubo un pequeño rayo de esperanza en la investigación del asesinato de Cassandra McDermott, porque fue entonces cuando finalmente se cambió la ley de doble persecución en Inglaterra y Gales. Este cambio en la ley fue gracias a la familia de otra joven asesinada llamada Julie Hogg de County Durham. Tenía solo 22 años cuando en 1989 fue encontrada muerta por su propia madre, Ann Ming, y el hombre responsable de su muerte, Billy Dunlop, fue originalmente absuelto cuando un jurado tuvo dificultades para llegar a un veredicto y debido a la doble persecución nunca podría ser juzgado nuevamente por este crimen a pesar del hecho de que después de su absolución confesaría repetidamente a las personas que él era de hecho el asesino de Julie y se jactaría de que no había nada que nadie pudiera hacer al respecto ahora, se había salido con la suya con el asesinato. Para la familia de Julie, su madre Ann específicamente estaba decidida a no dejar que eso sucediera y luchó durante años y años por un cambio en las leyes de doble persecución y finalmente en 2005 tuvo éxito y la ley de doble persecución fue revocada, lo que significa que ahora los delincuentes pueden ser acusados y juzgados nuevamente por el mismo delito si la policía tiene nuevas y convincentes pruebas en su contra. Pruebas que no tenían en su investigación original. Planeo hacer un video completamente separado sobre el caso de Julie Hall en algún momento pronto, porque fue un caso histórico en el Reino Unido gracias a Ann, la madre de Julie. Si desean ver eso, por favor háganmelo saber en los comentarios. Pero con este cambio en la ley, como dije, vino un pequeño rayo de esperanza en el caso de Cassandra. Ahora, tal vez si se obtuviera nueva evidencia en su caso, Mario Solaire podría ir a juicio nuevamente y ella finalmente podría obtener justicia y no pasaría mucho tiempo antes de que se presentara esta oportunidad de nueva evidencia potencial. Cuando solo 2 años después del doble peligro, la ley fue cambiada en 2007, otra joven fue brutalmente atacada en un crimen que tenía muchas similitudes con el caso de Cassandra McDermott, solo que esta vez la víctima vivió para contar la historia. Cara Hoyt era una chica de 19 años, peluquera a tiempo parcial y aspirante a modelo, y en febrero de 2007 fue encontrada por su novio, un hombre llamado Junior Clark, yacía en un charco de sangre en su casa donde había sido brutalmente golpeada en la cabeza con un martillo. Alguien literalmente la había atacado con un martillo. Así que Cara fue llevada inmediatamente al hospital y inicialmente los médicos temían lo peor. Estaban bastante seguros de que no había forma de que Cara sobreviviera a esto porque su cráneo había sido literalmente destrozado en pedazos. Cara fue sometida a una cirugía de 9 horas para eliminar fragmentos de cráneo de su cerebro y según los informes también tuvieron que remover su lóbulo frontal y el lado izquierdo de su cráneo. Y pusieron a Cara en un coma inducido mientras luchaba por su vida. Realmente estaba al borde de la muerte. Pero afortunadamente, por algún milagro, un par de días después del ataque, Cara despertó de su coma. Debido a su daño cerebral, inicialmente no podía hablar y obviamente estaba conectada a ventiladores y tubos. Pero increíblemente aún recordaba los eventos que llevaron al ataque. De hecho, recordaba quién le había hecho esto. Y cuando estuvo sola en la habitación del hospital con su hermana Taryn, Cara escribió en un pedazo de papel el nombre de su atacante. El nombre que escribió fue Mario. Y cuando Taryn leyó esto y le preguntó a su hermana, citando «¿Mario te hizo esto?», Cara escribió «Sí». Resulta que, al igual que Cassandra McDermott, Cara Hoyt era otra exnovia de Mario Soler, otra novia que había sido víctima de una brutal paliza. No parece una simple coincidencia, ¿cierto? Cara y Mario se conocieron en la temprana adolescencia de Cara, pero no fue hasta que ella tenía alrededor de 16 años, cerca del 2004, cuando se convirtieron en pareja. Comenzaron una relación.
y Mario, en este punto, tendría entre veintitantos y finales de los 20. Creo que tenía alrededor de 26, así que una vez más, él es un hombre adulto completamente crecido y está eligiendo salir con una adolescente, una niña, lo cual creo que eso en sí mismo dice mucho sobre sus motivos aquí. Parece más que probable que eligiera a chicas más jóvenes para ser su novia porque probablemente creía que, como eran tan jóvenes y en cierto sentido ingenuas, sería mucho más fácil para él controlarlas, manipularlas y prepararlas. Cara y Mario salieron por más de un año y obviamente en ese momento él se hacía llamar Mario McNish y según un artículo ella intentó mantener su relación en secreto en su mayor parte porque sabía que su familia no aprobaría que saliera con un hombre mayor. Pero al final Cara decidió terminar la relación de todos modos. Decidió que simplemente ya no quería estar con Mario y él no tomó bien esta ruptura. Creo que durante meses y meses intentó convencer a Cara de que lo aceptara de nuevo y le diera otra oportunidad, pero ella siempre se negó y finalmente comenzó una nueva relación con otro chico llamado Junior Clark, lo que hizo que Mario se sintiera increíblemente celoso y enfadado. Estaba enfadado con ella por seguir adelante. Pero por lo que puedo entender, parte de la razón por la que Cara realmente terminó las cosas con Mario Soler en primer lugar fue porque un día estaba sola en la habitación de Mario y debajo de su cama encontró estos documentos judiciales y papeles de casos de cuando fue a juicio varios años antes por el asesinato de su exnovia Cassandra McDermott en 2001. Había guardado todos los papeles del caso del juicio de Cassandra. Y así Cara, después de encontrar y leer estos documentos judiciales, confrontó a Mario Soler sobre ellos. Y exigió que él le dijera la verdad sobre lo que le sucedió a Cassandra esa noche. ¿Y lo creerías? Lo hizo. Por primera vez contó la verdad sobre la muerte de Cassandra. Y admitió ante Cara que la noche de su muerte, la noche del 26 de octubre de 2001, fue a la casa de la madre de Cassandra. Comió comida china para llevar con Cassandra y dijo que en algún momento estalló una discusión entre ellos. Durante la discusión se tornó violento. Mencionó que golpeó a Cassandra en la cabeza. Simplemente la golpeó. Ella cayó al suelo y en lugar de ayudarla, él simplemente la dejó en el piso, la cubrió con ese edredón y se fue. Y como sabemos, ella murió como resultado de ahogarse con su propio vómito. La única persona a la que Mario había confesado sobre la muerte de Cassandra fue Cara. Entonces, entró en pánico después de esta confesión y golpeó a Cara con el martillo para silenciarla para que no pudiera contarle a la policía sobre su confesión. Ahora, de manera repugnante, mientras Cara estaba en el hospital luchando por su vida, mientras estaba en coma, Mario Soler apareció y estaba actuando todo angustiado a su lado en la cama junto a su familia. Estaba sosteniendo la mano de Cara y le decía cosas a los miembros de su familia como «voy a matar a quien haya hecho esto a Cara». También seguía intentando sugerir que el actual novio de Cara, Junior, era el responsable. Estaba intentando culpar a Junior de este crimen e incluso volvió al hospital cuando Cara despertó de su coma. Y como puedes imaginar, estaba aterrada al verlo, aterrada de que el hombre que había intentado matarla estuviera sentado a su lado en la cama. Pero por supuesto no podía hablar debido a su lesión. No podía gritar que Mario le hizo esto. Cara dijo sobre cuando despertó de su coma. Mi primer pensamiento fue ¿dónde estoy? Sentía confusión, tenía tubos en mí, no podía hablar ni moverme. Cuando mi mamá explicó lo ocurrido, pensé que Mario hizo esto, pero no tenía forma de decírselo. Solo podía girar mi cabeza lejos de él y levantar mi brazo como diciendo «basta», esperando que alguien notara que trataba de decirles algo. Nadie lo hizo, y pensé que se saldría con la suya. A menos que ocurra un milagro, nunca podré contarle a nadie. Este hombre que mi familia ha conocido durante años es un psicópata que intentó matarme y también mató a su novia. Nadie pensó que lo lograría, así que él debe haber venido a inspeccionar su trabajo, pensando que yo moriría y nadie sabría nunca que él había estado involucrado. Pero afortunadamente la verdad salió a la luz sobre el ataque a Cara. Como sabemos, Cara pudo escribir en un pedazo de papel que Mario fue el perpetrador y él fue arrestado,
Ahora, inicialmente, intentó negar el intento de asesinato de Cara Hoyt y le dio a la policía una historia muy similar a la que le dio a la policía cuando fue arrestado por el asesinato de Cassandra en el 2001. Pero había ido a la casa de Cara la noche de su ataque, pero afirmó que cuando se fue ella estaba absolutamente bien y que él no tuvo ninguna participación en lo que le sucedió, por lo que alguien más debió haberla atacado con el martillo. Sin embargo, afortunadamente, la policía no solo tenía a Cara misma como testigo para refutar esto, también obtuvieron eventualmente información de otro testigo que dijo que la noche del ataque de Cara vieron a un joven negro huyendo de su dirección y este hombre coincidía con la descripción de Mario Soler y si él no era culpable de su ataque, si Cara estaba bien y saludable cuando él se fue como afirmó, ¿por qué sentiría la necesidad de huir de la casa? El testigo también observó a este hombre subirse a un coche Mercedes después de huir de la escena y Mario Soler tenía un coche Mercedes en ese momento. Así que Mario Soler fue acusado del intento de asesinato de Cara Hoyt, pero eso no fue todo con lo que se le acusó. Verás, fue como resultado del ataque a Cara que los detectives previamente involucrados en la investigación de Cassandra McDermott sintieron que ahora tenían las nuevas y convincentes pruebas que necesitarían para llevar a Mario Soler a juicio una vez más por su asesinato. Porque tenían a Cara, tenían un testigo al que Mario había confesado el asesinato de Cassandra. Y así fueron a la Corte de Apelaciones y lograron que se revocara su absolución por el asesinato de Cassandra McDermott, lo que significa que podría ser acusado nuevamente en relación con la muerte de Cassandra y su familia fue informada de que, ya sabes, necesitaban prepararse y prepararse mentalmente para otro juicio, lo cual imagino que probablemente tuvieron sentimientos bastante encontrados al respecto. Quiero decir, estoy segura de que en su mayoría estaban extasiados de que iban a tener otra oportunidad de obtener justicia para Cassandra, pero también el pensamiento de otro juicio debió haber sido bastante aterrador para su madre y hermanas debido a cómo terriblemente Cassandra fue retratada por el equipo de defensa de Mario Soler durante el primero. Sin embargo, como resultaría, nunca tendrían que pasar por un segundo juicio porque en un sorprendente giro de eventos en el último minuto, creo que literalmente justo antes de que comenzara el juicio, Mario Soler decidió declararse culpable. Hizo un trato con los fiscales y acordó declararse culpable del homicidio de Cassandra McDermott. Supongo que técnicamente porque ella murió como resultado de ahogarse con su propio vómito. Pero por supuesto, aún fueron sus acciones las que llevaron a que eso sucediera en primer lugar. El hecho de que él la golpeó en la cabeza, la dejó inconsciente y simplemente la abandonó. Pero sí, se declaró culpable de homicidio involuntario y también del intento de asesinato de Cara Hoyt también. Se declaró culpable de eso. Claramente sabía que no tenía sentido seguir intentando negar estos crímenes, así que supongo que lo mejor era declararse culpable y esperar una sentencia más indulgente. En 2009, Mario Soler fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 23 años, por lo que tendría que cumplir al menos 23 años antes de que se considerara siquiera su libertad condicional. Y por supuesto, la prisión es donde permanece hoy. Así que finalmente, después de unos 8 años, Cassandra McDermott recibió justicia por su muerte. Tomó 8 años desde su muerte en 2001 hasta su condena en 2009 para que su familia finalmente tuviera ese poco de cierre. Y para que Cara también obtuviera su justicia. Sabes, de alguna manera Mario Soler no solo se llevó la vida de Cassandra, también se llevó la de Cara. Sí, Cara sobrevivió, pero su vida es completamente diferente ahora como resultado de lo que él le hizo debido a lo horribles que fueron sus lesiones. Ella ha recuperado su habla hasta cierto punto, pero tiene afasia, que es un trastorno del lenguaje que causa graves problemas de habla, y esto obviamente se debe al daño que el ataque causó a esa parte de su cerebro. Y además de eso ha quedado paralizada en el lado derecho de su cuerpo, por lo que también tiene dificultades para caminar. Esta chica es una luchadora, y eso es decir poco. Trabajó increíblemente duro en su recuperación para llegar al punto en que se encuentra hoy con su habla y movilidad. Tengo otra cita aquí de Cara, y ella dijo: estaba decidida a no dejar que él me venciera, y eso me impulsó a esforzarme. Cara es una mujer joven, increíblemente valiente, me quito el sombrero ante ella.
Y de hecho, después de que Mario Soler fue condenado, la madre de Cassandra, Jennifer, dijo de Cara Hoyt, cita, «Le debemos todo a Cara debido a su fuerza y determinación para ver justicia». Después de este caso, la familia de Cassandra estableció el Centro de Aprendizaje Cassandra en el suroeste de Londres, que tiene como objetivo aumentar la conciencia sobre el abuso doméstico, educar a las personas sobre el abuso doméstico y brindan apoyo y asesoramiento a las personas en todo Londres que están pasando por ese tipo de situación, pasando por una relación abusiva. Y están particularmente enfocados en ayudar a los jóvenes, a las jóvenes víctimas de violencia doméstica, porque obviamente Cassandra era solo una adolescente cuando experimentó esto a manos de Mario Soler y toqué este tema brevemente antes, pero ella guardó para sí misma la mayor parte del abuso que estaba sufriendo. Cassandra apenas le contó a su familia algo sobre lo que estaba pasando. Quizás estaba avergonzada, quizás sentía que podía lidiar con ello por sí misma y no quería que su familia se preocupara por ella. Por la razón que fuera, no reveló mucho a sus seres queridos en ese momento y por eso su objetivo con el Centro de Aprendizaje Cassandra es también alentar a los jóvenes a hablar y contarle a alguien si están pasando por una situación de abuso para que puedan obtener la ayuda que necesitan. El lema del Centro de Aprendizaje Cassandra es «Si duele, no es amor», que es simplista pero también creo que increíblemente poderoso. Palabras muy poderosas e impactantes y muy ciertas. El trabajo que hacen en nombre de Cassandra como un legado duradero para ella es simplemente asombroso. Así que dejaré un enlace a su sitio web en la caja de descripción si alguien está interesado en aprender más sobre ellos, así como un enlace a su página de donaciones si te gustaría ayudar a financiar y contribuir al increíble trabajo que hacen. Y eso concluye este caso. Eso concluye el caso de Cassandra McDermott, uno tan trágico. Cassandra apenas era una adulta cuando su vida fue cruelmente arrebatada por Mario Soler. Y aunque Sarah Hoyt fue esencialmente la heroína en este caso, ¿sabes? La única razón por la que Cassandra realmente pudo obtener justicia fue por ella. Es terrible que eso fue lo necesario. Tomó a Soler intentando matar a una segunda novia para que se hiciera justicia, lo cual es repugnante. Y gracias a Dios que no tuvo éxito la segunda vez, gracias a Dios Cara sobrevivió, pero sí, eso es todo para este video. Como siempre, por favor, déjenme saber sus pensamientos y opiniones sobre el caso en los comentarios abajo. Me encantaría escuchar lo que ustedes piensan. Y también siéntanse libres de informarme sobre cualquier otro caso que les gustaría que cubriera en este canal. Nuevamente pueden ponerlos en los comentarios o alternativamente tengo un formulario de solicitud de casos vinculado en la caja de descripción si prefieren pasar por eso. Muchas gracias a todos por ver. Por favor, denle a este video un pulgar arriba y suscríbanse si aún no lo han hecho y los veré la próxima semana para otro misterio con Molly. Adiós.